en el libro de los Salmos. Estamos teniendo una meditación, una serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Y hoy vamos a meditar en el Salmo número 8. Todos mis hermanos abriendo la Biblia en el Salmo número 8. Voy a leer en la Biblia que se llama Nueva Versión Purificada. Hermosa Biblia, hermosa versión. Nueva Versión Purificada, Salmo número 8. Leyendo todos, verso 1 al 9, dice la Escritura: para el director del coro sobre Gittith, Salmo de David. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los lactantes perfeccionaste alabanzas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Qué hermoso salmo, qué hermoso poema que exalta a nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga a través de su palabra gloriosa, que Él nos enseñe por su Espíritu Santo, que Él hable a nuestro corazón como Él sabe hacerlo. Invoquemos al Señor. Amado Jesús, te damos gracias. Es para nosotros todo un privilegio, una gran bendición, sentarnos a tu mesa y comer este delicioso pan de tu palabra que alimenta, nutre y sustenta nuestra alma. Te rogamos, Cristo poderoso, que nos bendigas, que nos enseñes como tú sabes hacerlo, con gracia, con sabiduría, con poder de tu Espíritu. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con sencillez, con humildad, con amor, con esa claridad, esa luz que viene de tu Espíritu. Señor, edifícanos, exhórtanos, consuélanos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos revelación, iluminación, inspiración por tu Espíritu Santo. Sí, Señor, que tu palabra llegue a cada vida en esta hora con poder y seamos bendecidos. Transforma el corazón de los amigos. Obra libertad en ellos. Sácalos de casas de prisión, de lugares de oscuridad a tu luz admirable, para que se conviertan en tus hijos, sean tu iglesia también, y te alaben como nosotros hoy podemos alabarte. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie maravillosa que se llama Cristo en los Salmos. En la oportunidad anterior estuvimos estudiando el Salmo número 7, que nos presenta a Cristo como el santo calumniado. Y aprendemos que Cristo es el santo, el justo, el bueno, el inocente que fue calumniado, vilipendiado, acusado falsamente, que fue al Calvario
para que nosotros fuéramos declarados justos en Él. Aleluya, qué bueno es nuestro Cristo. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 8, que nos presenta a Cristo menor que los ángeles. Escuche bien cómo el Salmo número 8 presenta a Cristo. Cristo menor que los ángeles. El Salmo número 8 tiene una estructura muy singular, muy particular. Y en esta estructura de este Salmo, fíjese que comienza abriendo con una exclamación de alabanza y adoración al nombre del Señor. Y también cierra con una exclamación de alabanza y adoración al nombre del Señor. Fíjese en el verso 1 y en el verso 9, las cosas que tienen en común al inicio y al final. El verso 1 dice: oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el verso 9 dice: oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Hermosas expresiones de alabanza dirigidas hacia el nombre del Señor. Estas expresiones de alabanza nos dicen de entrada lo importante, lo glorioso, lo grande, lo trascendental que es el nombre del Señor. Fíjese bien que el salmista David no conocía el nombre del Señor como lo conocemos nosotros hoy, pues todavía el Señor no había revelado su nombre personal y verdadero en los días de David. Pero el salmista David alaba el nombre del Señor y abre este salmo declarando que el nombre del Señor es glorioso en toda la tierra. Glorioso quiere decir famoso, grande, majestuoso, digno de alabanza, digno de adoración. Y cierra este salmo declarando que el nombre del Señor es grande en toda la tierra. Primero le dice que es glorioso y luego le dice que es grande. La grandeza y la gloria del nombre del Señor están puestas sobre los cielos y la tierra. O sea, el Señor está presente universalmente por todas partes. Su nombre es el más excelente. No se le olvide esa palabra. El nombre del Señor es el más excelente, el más sublime, el más grande, el más majestuoso, el más glorioso. La mente carnal del hombre en el pecado no ve a Dios en nada. Es más, hasta lo niegan. Como lo estudiaremos más adelante en otro salmo, dicen que no hay Dios. Ni aún en las cosas espirituales. Si en lo material no ven a Dios, menos van a ver a Dios en lo espiritual. Como es su palabra, sus mandamientos. Pero la mente espiritual ve a Dios en todo. Incluso en las cosas más pequeñas, más sencillas, en las cosas naturales, mirando los ciclos de la naturaleza y la tierra y en todas sus criaturas. Tan sencillo como un atardecer, ahí está el Señor. Tan sencillo como un amanecer, ahí está el Señor. En el sol, en la luna, en las estrellas, ahí está presente el Señor. En el viento que no vemos pero que sentimos, cómo nos roza, cómo hace estremecer los árboles, en las flores, en las aves, en los animales del campo, en los peces del mar, aún en nuestros semejantes, en nuestro prójimo,
Todo esto nos habla de la grandeza, de la majestad, de la realidad que es nuestro Dios. Y podemos recordar las palabras memorables de aquel hombre llamado Nehemías. En Nehemías capítulo 9, versos 5 al 6. Hay una versión de la Biblia que se llama Sagradas Escrituras en Español de 1578. Y escuche cómo dice Nehemías capítulo 9, versos 5 al 6 en esa versión. Y dijeron los levitas, Jesúa y Cadmiel, Bani, Hasamnías, Serebías, Odaías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios eternalmente, y bendigan el nombre de tu gloria alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Señor, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Qué hermosas alabanzas, qué expresiones de adoración encontramos en la palabra de nuestro Dios. Estas expresiones de alabanza y adoración nos dicen que el nombre del Señor nuestro Dios está por encima de toda bendición y alabanza. Es decir, que nuestro Dios es mucho más de lo que nosotros le podemos decir. Nuestro Dios es mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Aleluya. Con razón dijo el patriarca Job: nuestro Dios es grande y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quedamos maravillados ante tanta grandeza, ante tanta majestad, ante tanta gloria, quedamos asombrados. Bendito sea nuestro Dios. Y nuestro Dios es solo, como lo acaba de declarar esta escritura. Es decir, que Él no tiene compañeros en la deidad. No hay una Trinidad. Cristo Jesús es la única deidad que vive y permanece para siempre, en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra, y fuera de Él no hay más. Alabado sea el Señor Jesús. Por la gracia de nuestro Dios, nosotros hoy conocemos su nombre. Su nombre es Jesús, que significa Dios salva, que significa salvación de Dios, que significa Salvador. En nuestro español latino, Jesús, Dios salva, salvación de Dios, Salvador. Eso es lo que podemos declarar los que hemos experimentado la liberación y el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que podemos nosotros decir, y recordamos lo que el ángel Gabriel le dijera en sueños a José cuando le dijo que no dejara a María, que porque lo que en ella estaba engendrado del Espíritu Santo es, y que daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado sea el Señor Jesús. Salvador, salvación de Dios, Dios salva. Los que no conocen el nombre de nuestro Dios, los que están invocando falsos dioses y falsos nombres, tengan presente que hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y podemos alabarlo y adorarlo y declarar que su nombre es grande y glorioso en toda la tierra. Hasta nuestra
patria Colombia ha llegado la grandeza, la fama, la gloria del nombre del Señor Jesús. Alabado sea su nombre para siempre. Y hay una declaración profética en el Salmo número 8 en el que estamos meditando, que hace referencia a la alabanza y adoración tributada a Cristo Jesús. Porque ¿de quién habla el Salmo número 8? Está hablando de nuestro Cristo Jesús en profecía. Salmo 8, verso 2. Mantenga abierta su Biblia. De la boca de los niños y de los lactantes perfeccionaste las alabanzas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gloria a Dios. Esta profecía habla de Cristo Jesús siendo alabado y adorado por los niños en el templo, frente a sus adversarios. Vamos a leer el cumplimiento de esa profecía en Mateo capítulo 21. Abra su Biblia en Mateo capítulo 21, verso 14 al 17. ¡Ah, qué tremendo cumplimiento de la Escritura! Dice esta Escritura: y se le acercaron ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que clamaban en el templo diciendo: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron: ¿oyes qué dicen estos? Jesús les dice: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y lactantes perfeccionaste alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche allí. Aleluya. ¿Con qué frecuencia los niños nos hablan de Dios, al cual los adultos tienden a olvidar? Porque un niño tiene una inclinación natural a las cosas de Dios, a lo espiritual. A un niño le encantan las historias de la Biblia. A un niño le encantan las alabanzas que hablan de Dios. A un niño le encanta saber de nuestro Cristo. Qué gran tarea la que tenemos los padres de familia, los maestros de niños. Y esta Escritura nos está diciendo que los niños en el templo proclamaron su hosana al Señor Jesús. Hosana quiere decir alabanzas en las alturas. Es una forma de aclamación, de decir bienvenido. Eso es lo que quiere decir hosana, bienvenido. Es una exclamación de admiración, de bienvenida, de exaltación. Cuando los fariseos orgullosos guardaban silencio y mostraban desprecio, pero Cristo Jesús toma estas palabras del Salmo número 8, pues claro, Cristo como Espíritu Santo estaba en David y le inspiró el Salmo número 8 a David. Y Cristo tomó esas palabras como justificación de los gritos infantiles de alabanza que los niños le estaban tributando. Ante la declaración de Cristo, sus enemigos tuvieron que quedarse callados. Por eso dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fueron reprendidos por Cristo. Y Cristo los dejó y se fue de allí. Esos enemigos, esos escribas, esos fariseos, esos principales sacerdotes antagónicos de Cristo, se perdieron de haber aprendido muchas cosas lindas de Cristo Jesús.
tanto que Él tiene para enseñarnos. Qué bueno poder acercarnos a Él con reverencia, con humildad, y sentarnos a los pies de Cristo el Señor como María, la de Betania. Sentarnos a sus pies y aprender de Él cosas que los sabiondos de este mundo no han conocido. Los hombres de letras, los grandes decanos de universidad, de institutos de educación, no han podido entender lo que el Cristo de la gloria, en su gracia, en su misericordia, nos ha revelado a nosotros, nos ha enseñado a nosotros por su Espíritu Santo. Esos enemigos se perdieron de haber aprendido muchas cosas lindas de Cristo Jesús. Seguro que nosotros a los pies de Cristo aprenderíamos cosas muy interesantes, cosas grandes, gloriosas. Con razón el profeta, inspirado por el Señor, dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy se necesita una iglesia, hoy se necesita un hombre de Dios, un ministro, un predicador, un pastor, un líder que se meta en el secreto de Dios y clame al Señor y saque de la presencia del Señor palabra fresca, palabra en abundancia, palabra que alimenta, palabra que fortalece, palabra que nutre, palabra que edifica el alma de los cristianos. ¿De qué nos habla todo esto? Nos habla de un Dios que es asequible. ¿De qué nos habla Cristo en el templo? Cuando se le acercaron los cojos, los ciegos, los enfermos, los desvalidos, los vulnerables y los niños para alabarlo. Nos habla de un Dios que es asequible. Nos habla de un Dios al que se le puede acercar el anciano, el adulto, el joven, el adolescente y el niño. Qué maravilloso es nuestro Cristo Jesús. Aleluya. Dios en Cristo se ha hecho visible. Dios en Cristo se ha hecho asequible. Dios en Cristo se ha hecho comprensible. Alabanzas al Señor Jesús. Para Él son muy importantes los niños. Y también deben serlo para el pueblo de Dios. También deben serlo para la iglesia. Los niños no son para maltratarlos. No son para estropearlos, para humillarlos. Es un vil aquel que abusa de un niño, de una niña, y cuentas tendrá que darle al Dios supremo, al creador del universo. Es un miserable todo aquel que abusa de un niño, un infeliz. Eso es, a la luz de la palabra, eso es un desventurado, un infeliz, y tendrá que darle cuentas al supremo juez. Los niños, las niñas, por Cristo tienen cabida en Él. Invitamos a los niños, a las niñas, para que sigan dando honra, gloria y alabanza al Señor. Invitamos a nuestro pueblo a proteger a nuestros niños y niñas, a poder ser ejemplo de verdadero cristianismo para ellos, lo que es ser verdaderos hijos de Dios, a que sigan siendo ejemplo de adoración sincera. Un niño puede tributar al Señor adoración sincera y espontánea. Un niño puede ser para nosotros un ejemplo de oración pura y de entrega total al Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender los adultos de los niños? Los niños pueden enseñarnos muchas cosas. ¿Cuánto tienen los niños para enseñar a los adultos? Ellos también son grandes maestros.
Y hay otro contexto en la Escritura, donde se habla de los niños, pero ya no de niños en edad. Mire Mateo capítulo 11, verso 25 al 26. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce plenamente alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oh, gloria al Señor. Fíjese bien, los niños aquí mencionados por Cristo en esta escritura no son los niños en edad, sino personas de humilde condición, que tal vez no pudieron ir a una escuela, a un colegio, a una universidad para tener un aprendizaje superior, avanzado en letras, en ciencia, en cultura, en fin, en las diferentes áreas del saber. Estos niños de los que habla Cristo aquí son niños, es decir, personas sencillas, personas del común, no poderosos, no sabios según la carne, pero que han recibido una tremenda revelación de quién es Jesús el Hijo. Aleluya. Personas humildes, personas sencillas, hemos recibido del Señor una sabiduría superior a la que se imparte en las instituciones educativas del Estado o privadas. Al fin y al cabo es una educación terrenal, pero la sabiduría que da Cristo el Señor es del cielo, es celestial, superior, es espiritual. Y el Hijo, Jesús el Hijo, es Dios manifestado en carne. ¿Quién es Jesús el Hijo? Es Dios manifestado en carne. Mientras hay gente que sigue pensando y creyendo equivocadamente que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, incluyendo grandes teólogos, maestros de universidades teológicas y predicadores. Conmigo hay gente humilde y sencilla, del común, del vulgo. Es decir, somos niños que hemos recibido la gran revelación de quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación del Padre eterno en cuerpo de carne, manifestado en cuerpo de carne, para hacer la gran obra de la redención en la cruz del Calvario. Y en las Escrituras encontramos dos momentos preciosos en los cuales el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. El primero es en el Jordán. El segundo momento es en el monte de la transfiguración y el tercero es en el aposento alto. Fíjese bien, dos momentos en tres lugares. El primero, en el Jordán. El Padre revela al Hijo en el Jordán. Escuche bien, el Padre revela al Hijo en el Jordán. Mateo capítulo 13. Verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto que presenta la Escritura aquí, esto no es la Trinidad, en ninguna manera, para nada. No es la Trinidad que estaba allí en el Jordán. Allí en el Jordán estaba el solo Dios, el Dios que es solo, manifestado en tres maneras o de tres formas, no en tres personas. Manifestado de tres formas o de tres maneras, que no son las únicas que Él tiene, porque nuestro Dios ha tenido muchas manifestaciones y de muchas maneras desde el principio, desde los días de la eternidad. Él se ha estado manifestando. Le salió por allá en el principio de la creación como el Verbo. Le salió por allá a Adán en el huerto del Edén. Le salió por allá a Noé para darle instrucciones que preparar el arca. Le salió por allá a Abraham como el ángel del Señor. Le salió por allá a Moisés como el ángel del Señor en una llama de fuego que ardía en una zarza y no se consumía. Le salió por allá a Josué como el príncipe del ejército del Señor. Le salió por allá a Manoa como el ángel del Señor. Le salió a David como el ángel del Señor. Apareció a Israel como columna de día, columna de fuego de noche, como el maná, como la roca. A Ezequiel como un torbellino. A los profetas les salió en visiones. Aleluya. Hasta que un día salió manifestado en carne el solo Dios, no la Trinidad. Bendito sea el Señor. Entonces, en el Jordán el Padre reveló que el Hijo es su manifestación en carne, en quien tiene toda su complacencia. Es decir, Cristo Jesús como hombre es perfecto, es santo, sin pecado. De tal manera que en Él el Padre eterno tiene toda su complacencia, toda su alegría, toda su satisfacción. Aleluya. El segundo lugar en el monte de la transfiguración. El Padre revela al Hijo en el monte de la transfiguración. Mire, Mateo capítulo 17, verso 1 al 5 nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Gloria a Dios. Qué precioso es esto. Notemos bien que lo que ocurre en el monte de la transfiguración es muy similar a lo que ocurre en el Jordán. Es el Padre dando testimonio de su Hijo, declarando que el Hijo es su manifestación en carne. ¿Quién es Jesús el Hijo? Es la manifestación del solo Dios en carne. Es la manifestación del Padre eterno como hombre. Aleluya. El Padre reveló que el Hijo es la palabra o el verbo hecho carne. Por ello hay que oír al Hijo. Hay que oír a Cristo Jesús. El que no oye a Cristo Jesús está perdido,
porque solo Cristo Jesús puede salvar. Solo Cristo Jesús puede libertar. Los ídolos no tienen poder para salvar ni para libertar. Los hombres de carne y hueso, mortales de este mundo, no tenemos poder para salvar y libertar a nadie. El único que tiene todo el poder para salvar y libertar se llama Jesús de Nazaret. Él es Dios manifestado en carne. Y viene el tercer lugar. Ese momento especial en que el Hijo revela al Padre en el aposento alto. Mire, en el Jordán y en el monte de la transfiguración, el Padre reveló al Hijo. Pero en el aposento alto, el Hijo reveló al Padre. Juan capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué ocurría con Felipe? Felipe pensaba que aparte de Jesús había otro, que es el Padre. Quería ver al Padre. Y así están pensando muchos, que aparte del Señor Jesús hay otro, que aparte de Jesús hay uno que es el Padre, pero qué equivocados están. Aparte de Jesús no hay otro, porque Jesús es solo y Él es el Padre eterno. Él es el Padre Dios, Él es el Padre de la creación. Él mismo lo enseñó, Él mismo lo dijo, Él mismo lo declaró. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aparte de Jesús no hay otro. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Mire, Nueva Versión Purificada, el verso 10, como dice esta escritura. ¿No crees que yo en el interior soy el Padre y el Padre en mí? La declaración que les he expresado, no la he expresado de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí la ha hecho. Aleluya, qué revelación tan gloriosa de la deidad de Cristo. Como Cristo revela quién es Él. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, esta gran revelación es la que hemos recibido nosotros, sencillos, comunes y corrientes del vulgo, del populacho, por gracia del Señor, para ser salvos, para tener vida eterna. Jesús de Nazaret es el mismo Padre y fuera de Él no hay otro. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 18, Cristo vuelve a hablar de los niños, vuelve a tomarlos como ejemplo. También en cumplimiento a lo del Salmo 2, de la boca de los niños y de los lactantes, perfeccionaste alabanzas. Mateo 18, verso 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase
al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bendito sea el Señor. La gente que no tiene el verdadero conocimiento se esfuerza por tener lugares preeminentes. Se esmeran por la grandeza mundana. Pero Cristo ya dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aleluya. El reino de Cristo no es de aquí. El reino de Cristo no es de este mundo. El reino de Cristo Jesús es un reino de niños. Es decir, un reino de gente sencilla, común y corriente. En el reino de Cristo están los humildes y los que se ven poca cosa a sus propios ojos. Y estamos contentos con ser pequeños, aún por ser despreciados a los ojos de los demás que se creen poderosos y sabios según la carne. No buscamos los lugares grandes y las cosas preeminentes en este mundo. Hay algo que trasciende, hay algo que tiene un valor eterno, hay algo que es más grande en el reino de Cristo. Aleluya. En el Salmo 8, verso 3 al 7, encontramos algo maravilloso que habla de Cristo. Estamos estudiando una serie bíblica que se llama Cristo en los Salmos. Salmo 8, verso 3 al 7. Lo que encontramos aquí es glorioso. Cristo es la última palabra de Dios hecha carne. Mire cómo dice la Escritura. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Sabe, el ser humano, tan orgulloso, tan insensible, tan presumido, pero a la vez tan frágil, tan expuesto a numerosas degradaciones y calamidades, a la furia de las borrascas y tempestades, devastación de terremotos y los volcanes, al ímpetu de torbellinos, tornados, a las ingentes olas del océano, tsunamis, a los estragos de la espada, la guerra, al hambre, a la pestilencia, como se está viviendo ahora, y a toda clase de enfermedades, y al fin ha de hundirse en una tumba y su cuerpo será pasto de los gusanos. Fíjese bien, el más altivo de los hombres y bien pagado entre los hijos de los hombres está sometido a las mismas vicisitudes que los más humildes de la familia humana. Qué realidad tan tremenda esta. Cómo la palabra del Señor nos confronta con nuestro orgullo, con nuestra altivez. Y la palabra del Señor nos muestra una gracia, una misericordia de parte del Señor tan grande, tan maravillosa, tan inexplicable, tan incomprensible.
que aún siendo el hombre así como es y en esas circunstancias de ser el hombre tan endeble, gusano del polvo, cuyo conocimiento es tan limitado y cuyas necedades son tan numerosas y evidentes, es algo tan maravilloso que este Dios del universo piense en los hombres y los recuerde continuamente y los visite cada mañana. Ante la pregunta de la Escritura, ¿qué es el hombre? La Escritura misma responde categóricamente: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Ah, tremendo. ¿Qué es el hombre? La Escritura responde: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Hagamos la reflexión. ¿Qué es nada? Preguntémonos, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? Nada. Y si nada es nada, ¿qué es menos que nada? El hombre menos que nada. ¿Qué es el hombre? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Tan efímero, tan pasajero, tan volátil. Le digo que si hoy nos muriéramos nosotros, dentro de 100 años, nadie sabría en este mundo quiénes éramos nosotros. O hasta en menos tiempo. Huiríamos sin dejar huella. Como si nunca hubiéramos existido. Como si nunca hubiéramos nacido. Entonces, podemos decir que el hombre es una paradoja. Porque en esa paradoja se habla de la grandeza y de la pequeñez del hombre. Se habla de la excelencia y de la corrupción del hombre. Se habla de la majestad y de la bajeza del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre es enemiga de la naturaleza de Dios. Y a pesar de ello, Dios quiere sacar al hombre del pecado, de la maldad, de las tinieblas y elevarlo al cielo y glorificarlo y llevarlo para vivir con Él por toda la eternidad. Este Dios me sorprende. Este Dios me asombra con su misericordia, con su gracia, con su grandeza. Mis palabras quedan cortas ante tanta majestad de este Dios nuestro. El Salmo 8 nos está diciendo que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Si analizamos eso en orden de dignidad, encontramos que el hombre se halla por debajo de los ángeles. El hombre es un poco menor que los ángeles. Porque en la Escritura leemos que los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios con grandes juicios. Son seres espirituales que pueden desplazarse a una gran velocidad, aparecer y desaparecer. Están cerca de Dios, son inmortales, son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. O sea que esto de los ángeles con relación a los hombres es cosa seria. Es una cosa misteriosa a la que apenas me atrevo a mencionar. Que haya aparecido, que se haya manifestado un misericordioso redentor como Cristo Jesús de los hombres caídos, pero no de los ángeles.
Señor no vino a redimir ángeles, vino a redimir al ser humano. Y no quiero elaborar teorías sobre esta verdad tan terrible e inescrutable. Pero no es demasiado sugerir que la intervención en favor del hombre y la no intervención en favor de los ángeles no nos da una base para la convicción de que los hombres, en la gracia del Señor, siendo menor que los ángeles, por ese amor, por esa gracia del Señor, muestra Él una solicitud maravillosa como nuestro Hacedor para elevarnos a su gloria. Qué tremendo es todo esto. Todo esto me impresiona, esta grandeza del Señor, esta majestad del Señor. Realmente es insondable todo lo de Cristo el Señor. Fíjense bien, Salmo 8, verso 4 al 6. Fíjense bien la pregunta que hace el salmista. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjense, esta escritura no solamente está hablando del hombre como tal, de nosotros. No, esta escritura tiene otro sentido. Esta escritura está hablando proféticamente de Cristo Jesús como hombre. Es decir, de Cristo venido en carne a este mundo para hacer la gran obra de la redención. De quien habla el Salmo 2, verso 4 al 6, habla de Cristo como hombre. Cristo Jesús como hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Cristo en su humillación es menor que los ángeles. Según Hebreos capítulo 2, mire versos 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, esto es en el Salmo 8, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Alabado sea Cristo Jesús. Esta escritura nos está diciendo que Cristo Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del sufrimiento de la muerte. Cristo es presentado como el Redentor, sometiéndose a la humillación, hecho un poco menor que los ángeles, por amor a nosotros, y con miras, con visión de que sus sufrimientos traerían recompensa, traerían a luz una iglesia redimida por su sangre maravillosa, sin mancha, sin contaminación. Entonces, Cristo Jesús como hombre es menor que los ángeles en múltiples aspectos. Fíjese bien, los ángeles no son engendrados, sino creados, son criaturas. Cristo sí fue engendrado, no por un ser humano, sino por su Espíritu Santo. Cristo no fue creado, fue engendrado.
Los ángeles nunca han sido envueltos en pañales ni amamantados por una madre, porque son espíritus. ¿Qué tal un espíritu envuelto en pañales y amamantado por una mamá? No, eso no existe. Cristo fue envuelto en pañales y María su madre lo amamantó, porque Cristo en los días de su carne no era un espíritu, sino que era un hombre cabal, de carne y hueso, perfecto y santo en todo, sin pecado, pero era humano. No de esta naturaleza caída, pero era humano. Fíjese, los ángeles no pueden sangrar ni morir. Cristo sangró y fue a morir al Calvario, gustando la muerte por todos nosotros. Los ángeles no pueden resucitar, pues no pueden morir, menos van a poder resucitar. Cristo murió en el Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos con poder. Gloria al Señor. Mire, estos aspectos nos hablan de la humillación de Cristo. Cristo menor que los ángeles. Pero en Cristo hay algo más grande todavía. Cristo Jesús como hombre es menor que los ángeles. Pero a la vez Cristo Jesús como Dios es mayor y es superior a los ángeles. Hebreos capítulo 1. Verso 1 al 4, mire esta escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Alabado sea mi Cristo Jesús. Fíjese, Cristo como hombre es menor que los ángeles, pero Cristo como Dios es mayor que los ángeles en múltiples aspectos. Fíjese bien, ninguno de los ángeles es el Verbo hecho carne. Cristo Jesús es el Verbo hecho carne. El Verbo creador, el Verbo salvador, aleluya, y el Verbo que ha de juzgar al final de todo, cuando el plan de Dios sea consumado. Ninguno de los ángeles es heredero. Cristo Jesús es el heredero de todo, es decir, es el dueño absoluto de todo. Ninguno de los ángeles es creador, sino creados, son criatura. Pero Cristo Jesús es el único Dios creador. Ninguno de los ángeles resplandece con gloria propia. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo tiene gloria propia, Él es glorioso. Ninguno de los ángeles ha sido creado a imagen de Dios. Al menos la Biblia no dice en ninguna parte que los ángeles sean creados a imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ninguno de los ángeles es sustentador. Cristo Jesús es el preservador y el sustentador de todo, incluyendo a los mismos ángeles. El que creó a los ángeles y el que sustenta a los ángeles es Cristo Jesús. Ninguno de los ángeles puede purificar al ser humano de los pecados. Cristo Jesús hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo es la fuente de purificación para la inmundicia que invade al ser humano.
Ninguno de los ángeles se puede sentar en el trono de Dios. Uno de ellos, el lucero, hijo de la mañana, quiso sentarse en el trono de Dios y fue destronado. Cristo Jesús está sentado en el trono de Dios porque Él es Dios. Está sentado en la silla del universo. ¡Qué grande es mi Cristo! Alabanzas a su santo nombre. Ninguno de los ángeles ha sido glorificado, pero vemos a Cristo Jesús, que fue hecho poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto solo se puede decir de Cristo Jesús. Ninguno de los ángeles puede salvar. Imagínense, en la Escritura, yo sí me he preguntado, de tantos millones que el Señor pudo haber creado de ángeles, solo se menciona el nombre de 2 o 3. Miguel, Gabriel y el lucero, hijo de la mañana. Cada uno de ellos tiene nombre. Pero ninguno de los nombres de los ángeles es tan famoso, es tan poderoso, es tan grande, es tan glorioso como el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es decir, está por el nombre, por encima del nombre de los ángeles. Solo su nombre puede salvar. Por eso está escrito: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Jesús el Cristo es superior a los ángeles. Hebreos capítulo 1, versos 5 al 7. Fíjese bien. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez dice: yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aleluya. Alabanzas al Cristo viviente, alabanzas. Ninguno de los ángeles es hijo de Dios por engendramiento. No son engendrados, son creados. Son hijos de Dios por creación. Cristo Jesús, uno de sus títulos honoríficos más citado en el Nuevo Testamento, es Hijo de Dios. Porque Él sí fue engendrado por su Espíritu Santo. No por creación, no es criatura. Los falsos testigos de Jehová andan diciendo que Jesús es la primera criatura que Dios creó antes de crear todas las cosas. ¡Falso! Jesús de Nazaret no es criatura, no es creado. Jesús de Nazaret fue engendrado por su mismo Espíritu Santo. Por eso Él es sin pecado y Él es el creador de todo. Ahora mire este detalle. Hemos leído esta escritura: adórenle todos los ángeles. Aleluya. Adórenle todos los ángeles de Dios. Si Cristo no fuera Dios y hubiera una supuesta Trinidad, entonces Dios estaría celoso del Hijo, porque los ángeles de Dios tienen que adorar al Hijo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese en este detalle: ninguno de los ángeles puede recibir adoración.
sino que ellos reconocen que solo hay uno digno de adoración, de suprema alabanza, de suprema adoración, y ese es Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el único Dios verdadero. Cristo recibe adoración de los ángeles y recibe adoración de su iglesia redimida, porque solo Cristo Jesús es el único merecedor de toda la alabanza, de toda la adoración, de toda la gloria. Por allá en el Apocalipsis encontramos al apóstol Juan. Yo me he preguntado, ¿qué le pasó al apóstol Juan? Con tremenda revelación que le dio Cristo en el Apocalipsis. ¿De quién es Cristo? Esa gloria que le reveló, esa majestad que le mostró a través de un ángel. Y Juan se postra a los pies de un ángel para adorar al ángel. ¿Qué le pasó a Juan ahí? Se postró el apóstol Juan ante un ángel para adorar al ángel. Pero el ángel le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. En otras palabras, somos iguales. Adora a Dios. Adora a Dios. Ese Dios al que hay que adorar es Jesús de Nazaret. Pobrecitos los que le están prendiendo velitas a los ángeles. Y están adorando ángeles y quemando incienso a los ángeles. Ojo, el culto a los ángeles es idolatría. Los santos vigilantes antes deben adorar a Jesús como supremo Dios y Señor de toda la creación y de todo el universo. Jesús el Cristo es superior a los ángeles. Vamos cerrando esta meditación de Cristo en los Salmos. Salmos capítulo 8, versos 6 al 8, donde estamos leyendo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del primer Adán. Está hablando del señorío que perdió el primer Adán. Fíjese, Génesis 1:28 nos declara, cuando Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó, y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Fíjese, el Señor constituyó al primer Adán Señor de la creación. Pero el primer Adán, cuando el Satán le tentó, cuando el Satán le salió en batalla, perdió ese señorío. El primer Adán perdió ese señorío. Y el que era Señor de la creación pasó a ser esclavo del pecado y del Satán. Por eso es que en Adán todos nacimos siendo esclavos. Por eso es que en Adán todos perdimos. Pero vino Cristo, el segundo Adán. ¿De quién habla el Salmo 8? Versos 6 al 8. Habla del postrer Adán, habla del segundo Adán, habla de Cristo que vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Ahora en Cristo Jesús, por su gloriosa obra de redención en la cruz del Calvario, hemos sido restaurados a esa posición de señorío, a esa posición de dignidad, los que hemos sido redimidos por su sangre, sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. Lo que perdió Adán, Cristo lo recuperó.
Adán perdió la batalla, Cristo ganó la batalla. Por eso Cristo es supremo Señor de la creación. Él señorea en los cielos y en la tierra y en todas las cosas que en ellos hay y debajo de la tierra. Cristo sigue siendo el Señor. Cristo Jesús, como hombre, es menor que los ángeles. Y aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Cristo Jesús, como Dios, es superior a los ángeles y es supremo Señor de la creación y es digno de ser alabado en gran manera. Con razón, esta estructura del Salmo 8 abre y cierra con una exclamación de alabanza y adoración al nombre del Señor. En el verso 1 y en el verso 9, en el verso 1 dice: oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en el verso 9, oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es Cristo Jesús, presentado en el Salmo número 8, menor que los ángeles, pero a la vez superior a los ángeles, siendo supremo Señor de la creación. Así llegamos al final de esta meditación de Cristo en los Salmos. Continuaremos con la ayuda del Señor el próximo jueves. Los esperamos cumplidos. Quiero decirles que oremos al Señor dándole gracias al Señor por su palabra, por estas cosas tan lindas que Él nos revela, como vamos viendo en la palabra escrita tanta grandeza, tanta majestad, tanta gloria de nuestro Cristo Jesús. Oremos al Señor, amados hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es